Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Estamos agradecidos en nuestro corazón por lo que ha hecho con nosotros, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Ayúden, Señor, a conocerte más, Señor. Que necesitamos el Espíritu. Somos pecadores, Señor. Necesitamos que tú estés presente y que obre en nuestro corazón, que tu poder, el Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en la palabra, Señor, y que tú obres según tu voluntad, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, abrir conmigo la Biblia en Proverbio 4. Seguimos en Proverbio 4 la otra semana. Vimos 4:23. De las todas cosas guarda tu corazón porque de él emana la vida. Y voy a hablar sobre la enseñanza de un padre a su hijo. La enseñanza de un padre a su hijo. Ahora aquí en Proverbios 4 nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Y ahí empieza ese proverbio diciéndole: oye, hijo, la enseñanza de un padre. La enseñanza de un padre. Todo hombre que es nacido de nuevo. Todo hombre que es nacido del Espíritu, que tiene el Espíritu Santo, es hijo de Dios. Amén. Es hijo de Dios. El mundo no conoce a Dios y no son hijos de Dios, así de claro. No puede recibir la enseñanza del Padre Celestial, porque no lo entiende, no lo puede discernir, no tiene comunión con Dios, no conoce a Dios y no puede recibir ese pan. Porque el mundo aborrece a Dios y aborrece a Jesucristo y no puede recibir la enseñanza de Dios. Esa es una enseñanza de padre a hijo. De padre a hijo. Solo el Hijo de Dios puede recibir la enseñanza de Dios, porque tiene el corazón cambiado. Te cambié tu corazón de piedra, te cambiaré el corazón de piedra y te pondré un corazón de carne, que se mide con un corazón que puede ser moderado. El mundo tiene corazón de piedra y rechaza la verdad de Dios y por eso no lo puede recibir. No puede recibirlo. Pero el que es hijo de Dios recibe la enseñanza. Nos dice aquí: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando da un ejemplo como debemos de orar, ¿cómo empieza la oración? Empieza con Padre nuestro. Y así tenemos que creer nosotros que nuestro Padre Celestial nos enseña y dice aquí: y está atentos para que conozcáis cordura. Tenemos que ser atentos, muy atentos a la palabra de Dios, para que podamos conocer cordura. El que tiene cordura es una persona sensata, es una persona que reflexiona, es una persona que antes de hacer cualquier cosa juzga, tiene discernimiento, tiene buen juicio, actúa con sabiduría, con prudencia, tiene cordura. Y si quieres aprender eso de tu padre, sé atento. Abre tu oído para escuchar, para que tenga cordura, para que tenga prudencia, para que sea sabio en la vida que tenemos. Entonces, primeramente es necesario saber que Dios es nuestro Padre y quiere nuestro bien. Porque aquí cuando dice que para que conozcamos cordura, la cordura nos ayuda en nuestra vida, nos ayuda mucho. Pero los que no reciben la enseñanza de Dios, ¿qué es insensatez? El hombre que no conoce a Dios vive en insensatez, en ignorancia, fuera de la sabiduría de Dios. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, debería de confiar en nuestro Padre y atender la enseñanza del Padre Celestial, que es el mejor Padre que puede existir. Nosotros tenemos padres terrenales, está bien. Nuestro Padre Celestial no ama más.
nos ama más. Y su enseñanza es muy superior, está por encima. La Escritura nos dice el único sabio Dios, el único sabio Dios. Pero primero tenemos que creer que somos hijos de Dios. Y eso nos da el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Romanos 14. Romanos 14. Romanos 8:14, perdón, 8:14. Romanos 8:14. Nos dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque somos guiados por el Espíritu. Y sigue diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Recibimos el espíritu de Dios y nos sacó bajo de la esclavitud del temor que Satanás tenía los corazones que no conocía a Dios, por el temor de la muerte, dice la Escritura. En una esclavitud, pero el Espíritu Santo viene para liberarnos de esa esclavitud, nos guía a nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y decimos, Abba, Padre. Padre, no es solo una palabra, Padre, el que me enseña, el que me cuida, el que me sostiene, el que está conmigo, el que me guía, el que me tiene en su mano, el que nunca me abandona, el mejor Padre que puede existir. No hay nadie como Dios, pues es perfecto. Pero creo yo en eso. Creo yo. Está el Espíritu Santo en mí para después atender la sabiduría de Dios y someterme en la enseñanza de Dios para tener cordura y tener una vida plena en Dios, para poder tener una comunión con Dios, como lo decía Carmen antes, porque el pecado nos separa de Dios, nos aparta. Y el primero que se aparta es el hombre, sabemos, eso lo tenemos como ejemplo Génesis. Me escondí, tuve temor. Y aquí dice que el Espíritu Santo nos libra de ese temor. Nos libra y decimos, Abba, Padre. Y sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es muy importante verlo eso, para después ir la palabra de Dios y creer lo que Dios dice y ponerlo en práctica, porque ese es lo que nos lleva a vivir una vida con sabiduría mientras estamos aquí en la tierra. De hecho, por la palabra de Dios sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Por la palabra de Dios sabemos que Dios creó el cielo y la tierra. Y tantas cosas recibimos por la palabra. Por la palabra está regenerado nuestro corazón, renacido por la palabra de Dios. Darse cuenta que en Génesis capítulo 3, la Biblia habla de dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás está en el mundo, que no conoce a Dios, no puede recibir la palabra de Dios, no tiene el Espíritu Santo y no puede ser guiado por la sabiduría de Dios. Y la simiente de la mujer, que es Jesucristo, que somos nosotros, recibimos la enseñanza de Dios. Somos guiados por la enseñanza de Dios. Y somos la simiente de Dios. Es decir, la naturaleza misma de Dios en nosotros. Mas no vivo yo y Cristo vive en mí. La imagen de Dios en nosotros, que es el carácter de Cristo que se está formando en nosotros por el poder del Espíritu, por medio de la palabra. Entonces, por eso tenemos que seguir la enseñanza de nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre Celestial. El Padre que no hay nadie como Él, como lo he dicho antes. Pero el mundo no. El mundo no lo conoce. El mundo tiene un Dios. Otros dicen que no creen en Dios, otros tienen religiones, pero no tiene a Dios como el Padre Celestial. Si entendemos nosotros eso, entonces sí que podemos atender. Amamos nosotros a nuestro Padre Celestial, porque la Escritura nos dice claro que solo el que ama a Cristo y el que ama al Padre puede guardar su palabra. El que me ama guarda mi palabra. Y el que me ama guarda mi palabra, porque se trata de amor hacia Dios. Si no hay amor a Dios, no hay.
Si hay temor, si hay un temor carnal en nosotros que quiere llevar a cabo lo que la Biblia dice, pero por ese temor, por el miedo de la muerte, del infierno, no pueden salir buenas obras. Si no recibimos la enseñanza como de un padre, si no recibimos una enseñanza, entonces somos guiados por el temor, por una esclavitud que nos empuja a hacer cosas para Dios, pero no es por amor, si es por un temor. Y no es eso lo que quiere el Señor. El Señor quiere que lo conozcamos y que tengamos el temor reverente hacia Dios, que es un respeto, un asombro hacia el Dios Todopoderoso, el Eterno, el maravilloso Dios. El temor del creyente es diferente del temor que no es creyente. Es muy diferente. El creyente tiene un respeto, un asombro hacia el Padre Celestial, pero el incrédulo teme a Dios porque sabe que viene el castigo. Por eso dice la Escritura que donde no está perfeccionado el amor, hay temor, porque detrás hay un castigo. Y el Señor no quiere que funcionemos bajo ese temor, bajo esa esclavitud. Si que recibamos esa enseñanza, que lo recibamos como de un Padre que amamos, sabiendo que Él es nuestro Padre Celestial, y que nos ama de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros a morir en una cruz. De tal manera, ¿sabes? Amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice aquí, y si hijos también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos está diciendo que si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios. Heredamos todo lo que Cristo va a heredar. Porque darse cuenta, la Escritura nos enseña que todo lo que Dios creó, lo creó para su Hijo. Todas las cosas fueron creadas mediante Él y para Él. Y Él tiene primicia en todas las cosas, dice también la Escritura. Le agradó a Dios a ponerlo Cristo primero en todo. Él es cabeza en todo lo que hay. En todo lo que hay. Es el primero. Y nosotros con Él heredamos todo. Entonces, empujado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, atendamos la ley de Dios. Vaya conmigo ahora en Juan, en primera de Juan, capítulo 3. En primera de Juan, capítulo 3. Nos dice aquí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció. ¿Se da cuenta? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero como le he dicho antes, el mundo no lo conoce, porque dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. No lo conoce a Él, ni a nosotros no nos conoce. ¿A qué se refiere? A la forma como vemos nosotros el mundo. La palabra de Dios produció arrepentimiento en nuestro corazón, que es metanoia, cambio de mente, y ahora no todo como lo vemos, somos como nueva criatura, y nuestra cosmovisión sobre todo lo que existe es diferente. El mundo no puede entender eso y no conoce eso. No lo puede, por eso no lo conoce ni a nosotros ni a Dios, porque no entiende lo que nosotros entendemos. No ve las cosas como nosotros los vemos. No ve a Dios como nosotros los vemos. No ve a Jesucristo como nosotros lo vemos. No ve el pecado como nosotros. Nada ve como nosotros. Por eso no nos conoce. Porque así en el pueblo sabe cada uno. En Nicolás, en Carlos, sabe quién es. Pero ¿qué significa que no nos conoce? Eso es. No entiende lo que nosotros entendemos. Nosotros estamos en la luz y ellos están en tinieblas. No puede ver a Dios, por eso no puede recibir la enseñanza de Dios, no puede ser corregidos por Dios, no puede ser disciplinado por Dios, no está santificado por la palabra de Dios, no recibe la sabiduría de Dios, no recibe nada de Dios porque está muerto y no lo conoce. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, sí, porque fuimos resucitados a una nueva vida. Estaban muertos vuestros pecados y delitos, y Dios le dio vida juntamente con Cristo.
una nueva vida interior al nuevo hombre. Por eso debe de ser tocado el corazón. El corazón está regenerado, como dice en Tito 3. Nos dice eso, que somos regenerados por la misericordia de Dios. Regenerado nuestro corazón. Y así recibimos la enseñanza de Dios. Entonces, recibe. Coge esa Biblia y léelo. Léelo y léelo. Porque es muy importante. Porque ahora vamos otra vez en Proverbio 4. Y nos dice aquí: oír, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Crees que Dios es tu Padre? ¿Cree de todo tu corazón que Dios es tu Padre? El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu y le dice: tú eres hijo de Dios. ¿Estás guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra? ¿Te sometes a la voluntad de Dios? ¿Reconoces al único sabio Dios? ¿Reconoces que nosotros somos insensatos, que antes de conocerlo vivían nuestros pecados y nuestros delitos, no conociendo al Señor y haciendo un montón de barbaridades y cosas malas? ¿Reconoces eso en tu corazón? ¿Reconoces la necesidad de Dios? Acordaos de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los que reconocen que necesita a Dios. Bienaventurados los que reconocen que necesita urgentemente a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque esos son los que reciben la enseñanza. Son los que reciben la enseñanza y como resultado tendrá cordura. Y tendrá una vida plena. Ese es un problema que mucha gente tiene. Y en día de hoy, en el mundo protestante mucho, pocos son que atienden la palabra. Pocos creen en ella. Pocos. Son pocos. Lo quiere solo como psicología y terapia para su vida. Versículos bonitos para que les suena bonito y ahí está para que se sienta mejor, porque son agobiados por su pecado y por este mundo, porque vive de espalda a Dios y viene para hacer terapia y no atiende. Creer lo que dice la Biblia. Si haces lo que Dios te dice, te irá bien, pero si no, dice, te irá mal. ¿Lo crees así? ¿Lo crees así o no? Porque si no, no lo atiende. No crees que te irá mal, piensas que puede vivir como te da la gana y te saldrá bien, pero es imposible según la palabra de Dios. Es imposible. Tenemos que atender la enseñanza del Señor, porque dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Le doy buena enseñanza, no abandone mi ley, no abandone mi enseñanza, no abandone mi sabiduría, no lo tenga a la espalda, aténdelo. Cógelo, atresóralo en tu corazón. Aquí más para abajo le dice: en el medio de tu corazón ponlo. Como un tesoro la enseñanza del Señor. No lo tenga de espalda, no lo descuide. No alguna vez te acuerdas de ella cuando te va mal por la vida. Y voy a atender ahora a ver lo que el Señor quiere de mí, porque ya estoy. ¡Ay de mí! Vivo de espalda a Él todos los días y alguna vez voy a la Biblia y lo hablo así por suerte. Vamos a ver lo que el Señor me habla. Esa no es una forma correcta de buscar al Señor. Hay que estudiar para conocer su voluntad y creer que su voluntad, como dice aquí, es buena. Porque dice: porque os doy buena enseñanza. Porque les doy buena enseñanza. Y darse cuenta que hablamos de Dios, que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Él seguro me da buena enseñanza. Confía usted en Él. En ese Dios todopoderoso, el único sabio Dios. En ese Dios tan hermoso, tan extraordinario. Ese Dios tan como no hay nadie como Él. Créelo y atiende a su enseñanza, porque no hay nadie como el Señor. Nadie puede enseñarte como Dios. Nadie es más sabio que Dios. Todos los humanos son nada delante de Dios. Dice la Biblia: las naciones son como un polvo en la balanza. Dijeron: nada, tú te vas a comprar tomate y se ve un poco de polvo, le dice: por favor, límpialo para que no pese más. No lo dices, ¿no? Dice: así estima al Señor, así tiene estima a los pueblos delante de Él. Nada, son nada, todos somos nada delante de Él.
grande, es extraordinario. Entonces, a ese Dios entregó su Hijo por nosotros. Y nos quiere enseñar. No lo necesita, no te necesita. Te quiere enseñar y quiere tener comunión contigo. Porque es un Dios bueno, porque es un Dios justo, porque es un Dios misericordioso. Y quiere tener comunión contigo, quiere tu corazón. Pero ¿cómo puede tener tu corazón o mi corazón si yo no atiendo a su enseñanza? Si mi mente está llena de enseñanza de Satanás y del mundo, ¿cómo va a tener el Señor mi corazón? No lo puede tener de esa forma. Tendrá mi corazón cuando atiendo a Él, cuando lo creo a Él, cuando lo amo a Él, cuando lo sigo a Él, cuando sigo a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, que significa el que enseña, el que corrige, el que manda, el que nos dice qué hay que hacer. Y la autoridad de la iglesia aquí en la tierra es la palabra del Señor, y todos nosotros debemos de ser guiados por la autoridad, que es la palabra. Si no es la palabra, entonces la autoridad, darse cuenta, somos nosotros mismos. Cada uno de aquí saca sabiduría y dice, yo soy la autoridad. Si no es la palabra, ¿quién es la autoridad? Cada uno de nosotros. Es decir, decimos, ese está bien, ese no está bien, ese es malo, por ahí hay que andar, no toque eso. Entonces lo ponemos de autoridad, como una autoridad que sabe todo. La palabra del Señor es la autoridad, que nos guía, que nos revela, que nos enseña, que nos transforma, dice, santifícala en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta? Entonces atendamos la enseñanza del Señor, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, no abandone la ley de Dios, porque cuando Cristo dice, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Mucho me vendrán a mí y me dirá, Señor, sacamos demonios, hace muchos milagros. Y yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Sabéis que eso significa? Apartaos de mí, los que vivieron como si Dios no ha dado ninguna ley. Como si Dios no ha hecho nada. Vivieron por su cuenta, hicieron lo que les gustaron, pero predicaba, cantaba, alababa, pero nunca atendieron a mi consejo. Entonces nosotros no debemos de ser así. Nosotros somos hijos de Dios y sabemos que lo necesitamos y que su enseñanza es buena para nuestra vida. Es la verdadera, es la sana, que dice, la sana doctrina es la verdadera enseñanza. Y tenemos que entenderlo. Es un problema que yo lo observo, créanme. Se lee muy poco la Biblia. En el mundo protestante ahora, muy poquito. Y lo que se lee, vamos, ni 80% se pone en práctica. La gente habla cosas, hay que hacer eso, hay que hacer otro, sin citar ningún versículo de la Biblia muchas veces. Hacemos eso, hacemos tal, pero el Señor, ¿por dónde está? Se puede, así no se puede, ¿sabes? Tenemos que atender al Señor y hacer su voluntad y creerlo para saber cómo actuar, porque nosotros, le digo serio, no sabemos. No lo sabemos. Bienaventurados los pobres en el espíritu. No conocemos poco de la voluntad del Señor. Y tenemos que buscar a conocer más para saber cómo vivir en este mundo. Queremos ser luz y sal. Que vayamos a la palabra del Señor y que lo pongamos en práctica. Pero vamos ahí como a un Padre que nos enseña. Nos ponemos de rodillas, oramos al Señor. Le pedimos al Señor que le dé sabiduría, que nos enseñe, que nos revele. La Biblia debe ser revelada porque si no, no nos podemos entender. El Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios para poder entenderlo y conocerlo. Pero deseamos eso, hay un deseo en nuestro corazón para hacer esas cosas. Porque si no lo hay, no lo hay. Y si no lo hay, nadie va a ella. Nadie va en la palabra como un tesoro, como una mina de oro. Y cada vez va descubriendo más perlas preciosas, más grande y con más valor, más grande y con más valor. Y cada vez te hunde más ahí, en esa hermosura, la palabra de Dios, porque ¿qué vas a conociendo ahí? A Dios. Él es un tesoro. Él es extraordinario. Pero lo tenemos nosotros así a nuestro Padre Celestial. Si lo tenemos bien, si no lo tenemos mal. Vaya conmigo ahora en el Salmo 119.
119, versículo 130. 119, versículo 130. Dice aquí, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Cuando la palabra del Señor está expuesta, está revelada, está predicada, alumbra el entendimiento. Y a los simples que no entendían, era insensato, ignorante, lo hace entender. Le abra el entendimiento y lo hace sabio. Porque eso es posible por el poder de Dios. Si no sería posible, no existía ese versículo. Por eso hay que creer lo que es verdad. Porque si la palabra del Señor es predicada, alumbra a los simples, que simple aquí es gente necia, gente insensata, gente cortos para decirse. Pero la palabra sí que puede ayudar y hacerlos sabios. Aquí también en versículo 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque si hay oscuridad en el mundo, Satanás miente, engaña, y hay muchas mentiras. Necesitamos lámpara, necesitamos luz para ver cómo andar en el camino. Por el camino estrecho, es un camino estrecho. Y necesitamos la palabra del Señor. Y lumbrera mi camino para saber cómo andar sabiamente en este mundo, con cordura, como lo he dicho antes, cómo actuamos para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestra iglesia. Porque Dios quiere nuestro bien. Porque es un Padre bueno. ¿Dónde he visto alguna vez un Padre bueno que quiera más para su hijo? Eso no existe. Eso no existe. Dios es un Padre bueno. Es tan bueno que entregó a su hijo por nosotros. Es tan grande su amor hacia nosotros que entregó a su hijo. Por eso tengo que confiar en Él, que su enseñanza es buena para mí. Es para mi bien, no quiere mi mal. Tengo que aceptarlo. No seamos duros de corazón, como dice la Escritura. Le dice el Señor al pueblo de Israel, porque estaba como los animales. Necesitaba ponerle en la boca para llevarlo por la ley. Dios quiere nuestro bien. Y decir, la palabra del Señor nos alumbra. Trae entendimiento a nuestro corazón. Nos hace sabio. Nos hace sabio cómo actuar. Si estás casado, cómo actuar en la familia, cómo hablar. Te hace sabio en tu negocio. Te hace sabio en el trabajo. Te hace sabio si eres un joven sabio con tu padre. Te hace como padre sabio porque recibes enseñanza de un padre y sabes ser sabio como tu padre. Entonces, Dios quiere nuestro bien. Es para bien de nuestra alma. Queremos ser felices, queremos ser gozosos, pero sin atender a la palabra de Dios, sin buscar la enseñanza de Dios, sin practicar la enseñanza de Dios y dejarnos llevado por la carne. Eso no existe. El mal es mal porque produce cosas malas. Las tinieblas es tiniebla porque hay sufrimiento, dolor y lágrimas, venganza, odio y dolor. Por eso es tiniebla. Luz pues porque hay gozo, paz. ¿Y cómo dice la Biblia? En el Espíritu Santo, ¿no? Gozo en el Espíritu Santo. Si atendemos la palabra de Dios, si practicamos lo que Dios dice, si atrocerramos la enseñanza de Dios en nuestro corazón. Pero si no lo hacemos, créanme que no hay nada. Dios dice que lo hagamos. Si no lo hacemos, no hay nada. No se producirá nada. Si el Señor dice, tiene que arrepentirte y abandonar eso. Si no lo haces nunca, ahí te quedarás. Y pasará 10 años, 15 años, y allí te quedarás. Si no lo pones en práctica, no saldrá nada. Yo lo digo por propia experiencia. Y hay gente que se pregunta, ¿pero por qué no estoy creciendo espiritualmente? ¿Me quedo atrás? ¿Por qué? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuánto practicas la palabra? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Te sometes realmente a su voluntad? Y después lo va a ver que creces espiritualmente. Pero si no haces nada de eso, es imposible. Porque la Biblia dice que es imposible, ¿no? Nos dice aquí,
En Proverbio 4, 5 nos dice, adquirir sabiduría, adquirir inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Esa es la verdad. Esa es única espiritual, atender eso y creerlo. Busca, dice. Sabiduría, inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Las razones de Dios, no te apartes de ellas, nos dice. No los deje y ella te guardará, ámala y te conservará. Si te viene mal por actuar malamente, es porque lo dejaste. No te guardó porque lo abandonaste. No, ese era el pueblo de Israel. Esperaba paz y vino guerra. ¿Por qué? Porque se apartó del Señor. Sacrificaba a sus hijos, adoraba ídolos, mentía, robaba, engañaba, hacía todo lo mal y se esperaba que le venga bien. Y tenía profetas mentirosos que lo mentía y le decía, paz, paz, no te preocupes, Dios es bueno, Dios es amor, nosotros somos su pueblo, nosotros somos hijos de Abraham, aquí está el templo del Señor, jamás el Señor permitirá que ese templo sea destruido, porque ese es el templo donde Él vive. ¿Va a haber de alguien? No puede ser. Y el Señor le mandaba profetas que le declaraban la verdad, ellos lo perseguían, lo mataban, se burlaba de ellos. Y después le vino mal y se ha ido presos y esclavos en Babilonia. Y se preguntaba por qué. Eso darse cuenta nosotros también. Si no practicamos la verdad, si no atendemos la palabra del Señor, le damos la espalda, no nos importa lo que Dios dice. Lo tenemos así, como basura. ¿Crees que no va a ir bien? Os engañéis. Dios no se deja ser burlado, dice la Escritura. Nadie puede burlarse del Señor. Por eso está la enseñanza, es por algo. Yo siempre me pregunté. Es por algo. Ahora, tenemos que saberlo claro. Nadie puede llevar a cabo sin el poder del Espíritu Santo. Por ahí interviene la oración. Orar al Señor que nos capacite, que nos dé la fuerza para poder pelear la buena batalla. Porque Él peleará por nosotros. Pero si no hay ningún deseo de hacerlo, ¿cómo podemos llegar a hacerlo? Si yo no estoy apreciando la verdad de Dios y ni me importa, ¿puedo aprender algo? Nada. Solo lo tengo así como lo he dicho antes, porque eso está pasando. También porque se predicó también muchas veces un evangelio que no fue real. Y mucha gente vino por necesidad, buscando a Dios, solo utilizar a Dios, pero sin arrepentimiento. El evangelio debe ser predicado como es, porque solo así hay transformación y solo así hay arrepentimiento genuino. Entonces, realmente, creerme que en las iglesias generalmente hay muchas que no hay gente convertida. Muchas. Por su práctica. ¿Por qué? Porque es más psicología que poder. La palabra de Dios es poder. Es poder en nuestra vida que vence el pecado, que vence el mundo, vence a Satanás, vence la carne. Somos más que vencedores, es victorias contra el pecado, porque el que el Hijo liberta será verdaderamente libre, dice, libre, lo libra. No puede existir libertad cuando hay práctica del pecado, no puede existir. Cuando hay cultura del pecado, no hay que alguien cae en pecado, cuando hay una práctica continua, cuando hay una costumbre, cuando hay una cultura del pecado en mi vida, no hay victoria, hay esclavitud. Con lo mucho que puedo gritar, victoria, victoria, no lo hay porque estoy vencido. Estoy vencido porque el pecado me venció. Eso lo dice la Escritura. Pero si el Hijo habita en mí, si el Espíritu Santo habita en mí, hay victoria. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Y tenemos que creerlo. El que está vencido por el pecado cree que no puede. Por eso no puede vencer. Porque no mira al Señor, no se arrepiente, no busca a Dios, no es pobre en el espíritu para reconocer que lo necesita, piensa que puede por su poder. Nadie puede vencer por su poder, pero con la ayuda del Señor sí se puede vencer el mundo, nos dice la Escritura. Entonces recibamos la enseñanza del Señor. Aquí en versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicaré años de tu vida. Oye, hijo mío,
conmigo y recibe las razones de Dios. La Biblia nos lleva a la verdadera razón. La Biblia nos da el buen discernimiento y las razones que nos lleva a tener una vida en plenitud, en santidad, en pureza. Nos aparta del pecado, del mal, del mundo, de Satanás. Nos aparta de los malos deseos, de la corrupción. Nos aparta de la maldad. Las razones que da la Escritura, porque viene de Dios, son diferentes de las razones que da el mundo. Y esas razones es para el bien de nuestra alma, porque es Dios. Dios nos conoce. ¿Sabes? Lo he dicho muchas veces sobre psicología. No lo puede ayudar, créerme. Nunca. Le voy a decir por qué. Porque en psicología y psiquiatría hay diferencia. Psiquiatría es lo que estudia el cerebro físicamente. Y eso sí que puede, si una persona tiene problemas, necesita ayuda, medicación y otras cosas, porque es un daño físico. Pero psicología se trata de mente, de la mente, de enseñanza. Por ejemplo, una persona le tiene miedo a la muerte y ahora va a un psicólogo y necesita ayuda. ¿Cómo lo puede ayudar? Una persona tiene mucho miedo que le va a pasar algo a sus hijos, porque mucho viene por ahí la ansiedad, miedos de otra y tantas cosas. ¿Cómo puede ayudar eso más que Dios? Que la enseñanza de Dios no puede. Y como no puede ayudar, llegará a las pastillas. Y lo que hay es que es la realidad. Pero hay que diferenciar lo que es ciencia, lo que es estudio, lo que es necesario realmente porque tengo una enfermedad y que es psicología. Los padres de la psicología, ateos, que aborrecían el cristianismo, que aborrecían a Cristo, aborrecían a Dios. Y muchos de ellos murieron locos. No puede ayudarlo, créeme, sé bien lo que estoy hablando, si no, no lo decía. Entonces, cuando yo tengo temor de la muerte, leo la Escritura que los muertos resucitan. Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Que hay vida eterna después de la muerte. Y todo aquel que crea en Él tiene vida eterna, es diferente. Pero si va a un psicólogo, ¿qué le dice sobre eso? La muerte es natural, no pasa nada. No sé qué le puede enseñar, algo le va a decir, pero le puede quitar ese temor, no. Otra diferencia, la palabra del Señor es la verdad, siempre te dice lo que hay, el problema que necesitas, realmente porque te conoce. Y después que te lo dice, Dios tiene poder para convencerte con su Espíritu, imprimirlo en tu corazón y darte el poder para creerlo y vencerlo. Que un psicólogo no puede, él te puede enseñar algo, pero no puede entrar en tu mente a convencerte. Lo que Él te enseña y se queda ahí. Y si tú atiendes lo que te enseñó, que 80% son mentiras, bien, si no, te vas para casa y sigues con lo tuyo, porque Él no tiene poder. Pero Dios tiene poder. Tiene poder. Amén. Para llevarte a vencer los problemas que tiene en tu mente, en tu corazón. Malas emociones por problemas que tuviste, por tus pecados, por los pecados de los demás, por los pecados de la sociedad, o no sé, fuiste esclavo de la pornografía, y tanta cosa que le puede pasar a un ser humano. Pues Dios tiene poder para sanar tu mente, tiene poder para sanar tus emociones. Todo lo cambia, todo lo hace nuevo, sana nuestro corazón. Realmente, cuando hablamos de la mente, como lo he dicho antes, no con cosas de psiquiatría porque hay problemas físicos. O con una persona tiene un problema con algo que produce cansancio y necesita pastillas y otras cosas. Hay que ser entendido cuando se necesita algo realmente porque tiene problemas físicos, que eso no lo puede arreglar. Lo puede arreglar el Señor si te sana con su milagro. Vale. Entonces te sanó y ya no hay ese problema. Pero si no, tenemos que atender al médico cuando hay, ¿me entendéis? Pero cuando hay una competencia con la sabiduría de Dios, no hay quien competir. Si hay una persona que tiene problemas en su interior porque vive en pecado, ¿lo puede ayudar a alguien? No lo puede ayudar porque Dios está contra él. ¿Va a pelear un hombre con intentar animar a una persona que vive en pecado? No puede, por eso no lo puede ayudar, porque Dios está contra los que pecan. Si no se arrepiente, tiene grandes problemas. Por eso lo tiene tiniebla, oscuridad, temor y tantas cosas, porque no abandona sus pecados. ¿Y puede arreglar el ser humano eso? No lo puede. Dios sí que puede, Él tiene poder, si abandona sus pecados. Por eso, cuando va alguien en la psicología, busca el origen de los problemas, en el pasado, en las circunstancias, generalmente en la genes, pero nunca en tus pecados. Nunca en tus pecados.
Y nuestro más grave problema que tenemos todos nosotros son nuestros pecados. El que hace más daño es nuestro pecado personal, nuestro primero, y lo demás lo digo que también los pecados de los demás hace daño, ¿no? Puede hacerle daño. Si yo estoy en una casa con un padre que es borracho y me trata mal, tengo sufrimiento por sus pecados. Es verdad, los pecados los demás también nos afectan, pero principalmente en lo largo de la vida, cuando crecemos, nuestros pecados no hacen daño. Por eso, si hay arrepentimiento, si hay fe, si nos volvemos al Señor confiando en Él como un Padre, Él dice que te sana de todas tus dolencias, ¿no? Lo dice así, de todo tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene poder. Creerlo, tiene poder para ayudarte en todas tus debilidades, en todas, pero tienes que creerlo y atender a Él y recibir la enseñanza del Señor, creer que eres su hijo, creer que te ama tanto que entregó su hijo, darse cuenta, si lo creería a nosotros más con nuestra mente, con nuestro pensamiento, qué emociones produciría a nosotros, saltaría a todos de alegría, de gozo, hay vida eterna. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, créanme que cuando me convertí, Él andaba así por la casa y gritaba, Cristo vive, es verdad. Quería salir en un balcón y gritar que escucha a la gente, pero me va a coger de loco. Voy a parar aquí. Pero esa cosa viene en el corazón. Eso produce cuando creemos la verdad de Dios, cuando creemos la palabra del Señor, produce eso nuestras emociones. Las emociones no vienen por sí mismas, vienen por el conocimiento del Señor. Y eso trae ¿qué? Gozo, paz, vida eterna en nosotros, porque en el Señor hay esperanza. Los muertos resucitan, dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso Él es nuestro pan, porque es lo que da vida interior, es pan para nuestra alma, es comida para nuestro interior, para nuestra mente, emociones, para nuestro corazón. Le da vida en el interior la palabra de Dios y le da vida al ser humano. Tienes vida y vida eterna que brota a los demás. Pero si le damos tiempo, si no le damos tiempo, nos quedamos, ¿dónde estamos? Siendo hijos de Dios, nos quedamos ahí. Pero si atendemos su razón, si atendemos la palabra de Dios, si confiamos en Él, como Padre, acuérdate siempre cuando te diriges al Señor, acuérdate que es un Dios grande, extraordinario, maravilloso, un Dios santo, puro como nadie como Él. Eres tu Padre. Eres tu Padre. Porque Él lo dice el Espíritu Santo, créelo así. Pagó el precio, no tema ir en la presencia del Señor, porque el Señor te mira a través de Jesucristo, por eso tuvo que pagar un precio. Si está pagado está. Y al Señor, al Dios Todopoderoso, le gustó el sacrificio. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada al trono de la gracia y podemos aprender del Señor, estar en su presencia. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Y no es por un día, no es por 2 días. Es mi Padre eterno, eternamente es mi Padre. Nunca dejará de ser mi Padre. Siempre me enseñará y siempre tendrá de beber de ese pozo que nunca se acaba. Que ese nunca se acaba, que eso sacia el alma, como le dice Cristo, ¿no? A la samaritana. Dice, si bebes de agua, ese agua, ¿te das cuenta qué es eso para nuestra alma? Si bebemos del Espíritu, si bebemos de la palabra de Dios, si nuestro hombre interior vive, porque el hombre no vive solo de pan, lo dice claro, si vive por toda palabra que sale de la boca del Señor. Por ahí vivimos nosotros, por ahí tenemos vida interior. Y de ahí después, como prediqué la otra semana, emana la vida, porque del corazón sale nuestra vida. Y de ahí somos lo que somos. Somos lo que somos, amamos lo que amamos, valoramos lo que valoramos, porque siempre dejamos lo que somos. Entonces, lo animo a eso, que atendamos a nuestro Padre. No se olvide de nuestro Padre celestial. Con lo muy chiquitito que somos, y tan grande que es Él nos tiene en cuenta y nos tiene como hijo. Y nos tiene en cuenta, nos tiene como hijo. Y nos ama tanto. Amén. Pero yo no quiero animarle para ir y decir, mi Padre, y ahora peco. Eso debería de estimularlo a no pecar. Es así como funciona la gracia. La gracia del Señor nos lleva a no pecar. A no pecar y apartarnos por amor a Él. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Venimos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Que en medio de todas las dificultades nosotros estamos en tu mano poderosa, Señor. Siempre nos cuida, Señor, y siempre nos ama, Señor. Porque tu palabra dice que nos amaste con amor eterno, Señor.
Gloria a tu nombre, Señor. Somos tan agradecidos, Señor, y hay paz en nuestro corazón por saber que tú nos cuidas, nos amas, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Perdona, Señor, que muchas veces no te valoramos como tú mereces ser valorado, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Sí. Gracias.